Bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que usted pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Ok, mis hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Un tiempo de sumo gozo, un tiempo que hemos estado adorando al Señor y le seguimos adorando. Ahora a través de su palabra expuesta. Estaba viendo, que generalmente en los aniversarios se lee como un recuento de la iglesia, de la historia. Pero qué lindo que a los 69 años de historia de la iglesia todavía hay hermanos fundadores. Acá, qué gozo, qué bonito eso, y poderles felicitar, gozando junto con ellos, y también poder imitar la fidelidad, porque en 69 años hay que ser muy fiel para estar aquí todavía. Realmente damos gracias a Dios por eso, mis hermanos. Doy muchas gracias a Dios en lo personal por esta invitación al Señor, porque siempre es un sentido de dicha de poder compartir la palabra, poder reflexionar un rato en ella, y también muy agradecido al pastor Albani. Nos conocemos desde Cuba. Tuvimos la oportunidad de colaborar juntos en una institución de educación teológica llamada ECETE, Escuela Cubana de Estudios Teológicos Evangélicos. Y por providencia divina, hoy estamos aquí. Y es un gozo tremendo poder compartir este tiempo, mis hermanos. Así que les invito a ir a su Biblia al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 13. Me gustaría meditar un poquito con ustedes en este texto. ¿Lo tenemos todo? Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Un pasaje pequeño. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Lo leo a manera de introducción. ¿Lo tenemos todo? Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta ocasión. Gracias por tu iglesia aquí en Paso Ancho. Tú conoces cada uno de nuestros corazones ahora mismo. Nuestros temores, necesidades. Y sabemos, oh Dios, que tu iglesia no necesita escuchar a un hombre. Tu iglesia necesita escucharte a ti. Entonces suplicamos, oh Dios, que tú hables con nosotros en esta mañana y nos hables al corazón. A ti sea toda la gloria y toda la honra, porque lo hacemos en tu nombre. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, mis hermanos, antes de comenzar a meditar propiamente, quisiera que nos pusiéramos en contexto. Cuando nosotros vemos el libro en toda su magnitud, vemos, por ejemplo, que el título del libro, ¿cuál es? ¿Cómo se llama el libro? Hechos. El libro se llama Hechos. Quienes editaron la Biblia que tenemos en las manos ahora, le pusieron Hechos de los Apóstoles. Otros dicen, no debe llamarse Hechos de los Apóstoles, debe llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque el verdadero protagonista de todo lo que sucede en el libro no son los apóstoles, es el Espíritu Santo. Ahora, como quiera que sea, cuando nosotros vamos al lenguaje original del Nuevo Testamento en el que se escribió el libro, vemos que el libro se llama realmente Actos. Así, Actos.
una palabra que significa hechos, sucesos, acontecimientos. ¿Por eso por qué? Porque el libro consiste en los acontecimientos que usó el Espíritu Santo para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Tenemos ahí un esquema en el capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder. Recordamos, todos los que hemos leído el libro, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? Primeramente en Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Bueno, la ciudad donde nació la iglesia, realmente. Luego, en Judea. ¿Qué era Judea? La provincia donde estaba la ciudad de Jerusalén. Luego, en Samaria, es como ir en círculos concéntricos, hacia afuera, expandiéndose. Luego en Samaria, la provincia inmediatamente al norte. Y luego dice hasta lo último de la tierra. De eso trata el libro. Cómo el evangelio se fue expandiendo, fue creciendo, se fue extendiendo. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Los que han leído el libro dirán, pero el libro termina con Pablo preso en Roma. Y Roma no era lo último de la tierra. Y eso es verdad. El punto está en que desde Roma el evangelio continuaría hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿quién lo iba guiando todo? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y sobre esa base, entonces, me seréis testigos. Y ahí se iba expandiendo el evangelio. Si nos damos cuenta, siguiendo el libro, nos vamos a percatar de que hasta el capítulo 8 del libro se estuvo moviendo el evangelio solamente en Jerusalén. De manera providencial, Dios levantó, permitió una persecución con motivo del arresto, el asesinato de Esteban. Y recordamos que hubo una persecución que hizo que se salieran muchos discípulos, muchos cristianos de Jerusalén hacia otras regiones. Y ahí salió el evangelio hacia Judea. Ahí salió el evangelio hacia Samaria. Y se extiende hasta los límites de Israel y llega en algún momento también hasta una ciudad llamada Antioquía. Antioquía de Siria, muy al norte de Israel. Cuando la iglesia en Jerusalén supo que el evangelio llegó hasta Antioquía, enviaron hacia allá a Bernabé, para que Bernabé viera de primera mano lo que estaba pasando en Antioquía. Y cuando Bernabé llega ahí, ve que hay un campo fértil, muchos creyentes necesitados de ser discipulados, con la palabra. ¿Y qué hace Bernabé? Bernabé va y busca a un verdadero maestro. Va a Tarso. ¿A buscar a quién? Dice que fue a buscar a Saulo y lo trajo. Y se congregaron todo un año con la iglesia allí enseñándoles. Y dice Lucas, que es el que narra la historia, que allí en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez a los discípulos. Siempre me pregunto cuando leo esta parte, ¿cuál fue la magnitud de la enseñanza, la calidad, el discipulado, la instrucción que le dieron Pablo y Bernabé a aquella iglesia, que como resultado de eso, la gente que no era cristiana identificó a aquellos cristianos con Cristo? Esta gente son cristianos. En otras palabras, esta gente son discípulos de Cristo. Esta gente son seguidores de Cristo. Ahora, con todo esto, el evangelio todavía estaba aún dentro de las fronteras de Israel. No se había salido todavía, no se había expandido más allá. Pero el Señor en su providencia, en su soberanía, había estimado que ya era tiempo de que el evangelio se extendiera mucho más allá de las fronteras de Israel. Y esta parte de la historia comienza así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, es como comienza el capítulo 13 del libro. Esta parte comienza así. Una iglesia donde todos estaremos de acuerdo en que había un contexto adecuado para convertirse en el escenario de lo que Dios quería hacer. Dios no había dicho que era solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, no solamente en Samaria, sino ¿hasta dónde?
hasta lo último de la tierra. Y resulta que el escenario que Dios escogió para sacar el evangelio hasta el último de la tierra no fue la iglesia madre. Es interesante, no fue Jerusalén. Aquí es donde estaban los apóstoles, donde estaban los ancianos tradicionales de la iglesia. Fue lo que podríamos llamar una iglesia hija, de alguna manera, y fue la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía se convirtió en el escenario adecuado que Dios escogió para expandir el evangelio desde ahí hasta lo último de la tierra. Con esto en mente, enunciamos así la verdad central de este texto. Cuando nos guiamos por las divisiones naturales que tiene el texto de la Biblia, si nos damos cuenta, recordamos que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. ¿Ok? Recordamos, la Biblia se escribió en prosa, algunas partes en versos, sin capítulos, sin versículos. Muchísimos años después fue que alguien vino y empezó a editarla, empezaron a ponerle capítulos y luego versículos, y así nos facilitaron a nosotros encontrar los pasajes. Pero cuando los escribas estaban escribiendo, escribieron párrafos. Y cada párrafo tiene una idea central. Este pequeño párrafo tiene esta idea central. El ambiente espiritual en la iglesia es el más propicio para escuchar cuando Dios llama. Esta es la idea central de este pasaje, o es la verdad central de este pasaje. El ambiente espiritual en la iglesia es el más propicio, es el mejor, por decirlo de otra manera, para escuchar cuando Dios llama. Y cuando hablo de ambiente me refiero a las condiciones dadas precisamente para que el medio donde vive la iglesia llegue a ser espiritual. Realmente se van a ir dando una serie de condiciones en la iglesia que van a hacer de toda la comunidad de fe un entorno sumamente espiritual, guiado por el Señor, y eso va a facilitar muchísimo escuchar la voz de Dios cuando Dios habla y cuando Dios llama. Ahora, ¿cuáles son estas condiciones? A la luz de este pasaje vemos al menos 3, que van a ser los puntos de nuestro mensaje. Y la primera la encontramos en el versículo 1 que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Dice el texto, profetas y maestros. Y después los comienza a mencionar. La iglesia, y es nuestro primer principio, la iglesia llega a gozar de un ambiente espiritual cuando es nutrida constantemente por la palabra de Dios. La iglesia verdaderamente, fuera de toda duda, llega a gozar de un ambiente espiritual cuando es nutrida constantemente, sistemáticamente por la palabra de Dios. El texto dice que allí había profetas y maestros. Cuando la Biblia habla de profetas y nosotros escuchamos la palabra profeta y la palabra relacionada a profecía, muchas veces tenemos la tendencia a pensar que una profecía es simplemente una predicción y que un profeta es uno que predice el futuro. Pero el significado de profeta y de profecía va mucho más allá de eso. Cuando nosotros vamos a los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los menores, Daniel, Osea, Miqueas, en fin, y leemos el contenido de estos profetas, nos vamos a dar cuenta de que el mayor por ciento del contenido de ellos es exhortativo, predicativo, por decirlo de alguna manera. Ellos exhortando al pueblo, llamando al pueblo a que se vuelvan al Señor, a que obedezcan al Señor, a que se conformen al criterio, a la palabra o a la verdad del Señor. Y hay un por ciento mucho más pequeño relacionado con las predicciones. Si ustedes no obedecen al Señor, entonces viene esto y aquello y lo otro, así. De manera que es más grande, más extenso, digamos, el contenido, digamos, exhortativo de los profetas que el contenido predictivo. Básicamente, por tanto, y cuando se menciona mucho el término en el Nuevo Testamento, el significado de profeta viene siendo más predicador y profecía viene siendo más predicación.
no es meramente predecir, no es únicamente predecir. Decir que profecía significa predecir es reducir el significado del término como tal, básicamente. Así que cuando dice la Biblia que allí había profetas, había predicadores. Había hermanos que predicaban la palabra. Había hermanos que exponían la palabra, que llamaban a la iglesia a la obediencia. Ahora, cuando dice que había maestros, el maestro denota a uno que enseña, a uno que instruye sobre los fundamentos de la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre el profeta y el maestro? El profeta predica la verdad. El profeta expone la verdad, proclama la verdad y sobre la base de esa verdad llama al pueblo a la obediencia. ¿Qué hace el maestro? El maestro explica los fundamentos de esa verdad. Esto es verdad por esto y esto y esto y esto. ¿Comprendemos la idea? Mientras que el profeta predica el qué, el maestro enseña el por qué. ¿Por qué esto realmente es así? Y nos damos cuenta entonces de que cuando en una iglesia hay profetas, hay predicadores, hay hermanos que predican la palabra, exponen la palabra, presentan la palabra, llaman al pueblo a la obediencia, pero además hay maestros que también explican la palabra, dan los fundamentos de esa palabra. ¿Qué pasa con esa iglesia? Es una iglesia expuesta. ¿A qué cosa? A la palabra de Dios, al criterio de Dios, al pensamiento de Dios, a la verdad de Dios. Ahora, enfocándonos propiamente en la palabra, detrás de la palabra de Dios siempre hay una intención. Dios nunca habla a nadie simplemente para darle información. Dios cuando habla, Dios habla para llamar. Dios habla para convocar. Dios habla para demandar obediencia. Dios no habla simplemente para que uno sepa, Dios habla para que uno haga. Dios habla para que uno obedezca. Dios habla para que uno viva en conformidad con su palabra. Cada parte de la Biblia tiene un propósito y es bueno que nosotros lo tengamos bien presente. Cuando estudiamos cualquier libro de la Biblia, nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de ese libro? ¿Cuál es la intención de ese libro? ¿Cuál es la intención de Mateo cuando fue escrito? ¿Cuál es la intención de la carta de los Romanos? ¿Cuál es la intención de primero de Samuel? Cada libro de la Biblia tiene una intención, está ahí por algo. Cada sección dentro de cada libro de la Biblia tiene una intención, está ahí por algo. Y cada párrafo dentro de cada sección en un libro de la Biblia está ahí por algo. Todo tiene un mensaje central y todo tiene un sentido y todo tiene un propósito. Todo tiene una intención. Un párrafo de la Biblia atributa a toda su sección. Una sección de la Biblia atributa al contexto de todo el libro. Y el sentido del libro atributa al contexto de todo el canon. Nada está en la Biblia por gusto. Todo lo que Dios escribió, todo lo que Dios reveló, tiene una intención. La palabra de Dios tiene en sí misma un poder transformador. La iglesia que se expone constantemente a la palabra de Dios, y la iglesia, recordamos que no es algo indefinido o esotérico, la iglesia somos cada uno de nosotros que estamos sentados aquí, siempre que estamos siendo expuestos a la palabra de Dios todo el tiempo, esa palabra está trabajando en nosotros. Esa palabra está surtiendo cambios en nosotros mismos, los creyentes de tiempo y los creyentes que llevamos menos tiempo en la iglesia. Si de verdad hemos nacido en el Señor, estamos habitados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta de que ustedes y yo no pensamos ahora como pensábamos hace 5 años atrás, ni como pensábamos hace 10 años atrás. Nuestros hermanos fundadores de la iglesia no piensan ahora como cuando fue fundada la iglesia, 69 años, nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. Y siempre que nosotros nos exponemos a ella, ella va cambiando, transformando nuestras vidas. Dios es el ser que habla. Y cuando Él habla, las cosas suceden. Dice Génesis en el contexto de la creación, y dijo Dios, y sucedió algo. Y dijo Dios, y sucedió algo. Y dijo Dios, y sucedió algo. Y siempre que ocurrió un acto de creación fue la consecuencia, el resultado de qué cosa? De la palabra de Dios.
Y dijo Dios. Luego, mucho más tarde, le dice Pablo a los romanos, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De manera que nosotros entonces decidimos creer el evangelio. El evangelio, una vez que llega a la vida, la transforma. Tanto que es radical. Y tan radical es que la Biblia le llama nuevo nacimiento o regeneración. Ese es el poder de la palabra de Dios. Bendita la iglesia que es expuesta semanalmente, sistemáticamente a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está siendo transformada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un poder intrínseco que transforma la vida. Cuando se trata de aplicarla, ella misma dice, la misma palabra dice, que ella es útil o provechosa para enseñar. ¿Recordamos Timoteo? Para enseñar, para redarguir o confrontar, para corregir, para instruir en justicia. Son los efectos que tiene la palabra de Dios cuando somos expuestos a ella. Por eso cuando una iglesia es expuesta sistemáticamente a la palabra de Dios, Dios mismo a través de su palabra comienza a crear las condiciones para que esa comunidad de fe llegue a ser espiritual. La iglesia en Antioquía era esa clase de iglesia. Nosotros estamos llamados a perseverar constantemente en ser esa clase de iglesia. Cuando la iglesia es expuesta sistemáticamente a la palabra de Dios, obviamente llega a convertirse en un entorno, en un ambiente espiritual. Y cuando Dios llama, es mucho más fácil escucharlo. La iglesia llega a gozar de un ambiente espiritual cuando es nutrida constantemente por la palabra de Dios. La segunda condición la vemos en el versículo 2, que dice, ministrando estos al Señor, y lo dejamos ahí, y la verdad es esta, la iglesia llega a gozar de un ambiente espiritual cuando Jesús es el centro de su servicio. La iglesia llega a gozar de un ambiente espiritual cuando nada más y nada menos que Jesús propiamente, Jesús mismo, llega a ser o es el centro de su servicio. Dice el texto, ministrando estos, ¿a quién? Dice el texto, al Señor. ¿A quién estaban ministrando? Dice el texto, al Señor. Ahora, cuando vemos ahí la palabra ministrar, esa palabra ministrar tiene detrás un término en el lenguaje del Nuevo Testamento que significa servir, pero es una palabra de la que viene nuestro término liturgia. Todos aquí hemos escuchado la palabra liturgia, ¿verdad? Cuando decimos esta iglesia tiene esta liturgia, aquella iglesia tiene aquella otra liturgia, y es como, digamos, la forma de adorar o de tener el culto o el orden que tienen y demás. Básicamente, la palabra liturgia significa servicio. ¿Ok? Ahora, los que se han metido un poquitico más en el texto, habrán visto que hay otra palabra muy popular en el Nuevo Testamento que también significa servicio y es diaconía. De ahí viene el diácono. ¿Qué cosa es el diácono? Alguien que sirve. Propiamente, un hermano con el don y el llamado por Dios. ¿Para qué? Para servir a quién, a la comunidad de fe. Propiamente. Ahora, cuando la Biblia habla de diaconía, habla de servicio a los hermanos. Pero cuando habla de liturgia, es el servicio a una deidad. ¿Comprendemos eso? ¿Vemos la diferencia? Ahora, específicamente ahora, ¿a quién? A Dios. Dice este pasaje que ellos ministrando estos al Señor. Sirviendo estos al Señor. Ahora, notemos esto. Nosotros no podemos servir directa y personalmente al Señor, porque Él no tiene necesidad alguna que nosotros podamos cubrir. ¿Qué necesita Dios que nosotros podamos darle? Nada. ¿Qué podemos hacer por Dios que lo satisfaga a Él? Nada.
¿Qué le hace falta a Dios que ustedes y yo podamos darle? Nada, absolutamente nada. Ahora, la Biblia enseña que todo el bien o todo el mal que uno le haga a la iglesia de Cristo, se lo está haciendo al mismo Cristo. Eso sí es verdad. ¿Nos damos cuenta de ese detalle? El Señor ha contado con nosotros. Nos ha dado parte en su plan. Y eso es una cosa. Y otra muy diferente, es decir, Dios necesita de nosotros. Eso es otra cosa. Dios en su gracia, en su grande misericordia, en su sabiduría incluso, ha querido compartir con nosotros su obra maravillosa en este mundo, para que el hombre sea salvo a través de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Y nos ha dado parte en esa obra. Eso es verdad. Y es una cosa, pero otra cosa diferente es decir, Dios necesita de nosotros. Eso no es cierto. Dios no necesita de nosotros, aunque ha querido invitarnos, traernos, llamarnos, darnos una parte en su plan magnánimo, grande, inmenso, trascendente, para que podamos servir y servirle a Él en este mundo. Ahora, ¿qué si deja ver la Biblia? Que todo el bien que uno le haga a la iglesia se lo está haciendo directamente a Jesucristo. Y que todo el mal que uno le haga a la iglesia se lo está haciendo directamente a Jesucristo. Recordamos a Pablo, cuando no era creyente todavía, yendo a Damasco a buscar creyentes para meterlos presos. Dice que los obligaba a blasfemar. ¿Qué clase de experiencia tuvo Pablo en aquel camino? Cómo aquella luz del cielo lo rodeó, lo tumbó del caballo y escuchó la voz que le dijo en lengua hebrea, Saulo, Saulo. ¿Qué le preguntó? ¿Por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. Sin embargo, Jesús le preguntó, ¿por qué me persigues? Recordamos, nos damos cuenta de ese detalle. ¿Quién tú eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo. Y nos damos cuenta de que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, a creyentes. Y Jesús le dijo, ¿me estás persiguiendo a mí? Y el Señor fue tan grande con Pablo que después le reveló a Pablo que la iglesia es su cuerpo y él es su cabeza. Por eso hay una identificación tan estrecha entre Cristo y su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es de nadie, es mía, es mi iglesia. Y cuando tú estás persiguiendo a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí, le dijo Cristo a Pablo. Y Pablo entendió perfectamente que la iglesia es cuerpo de Cristo y que Cristo es cabeza de la iglesia. Dice Mateo en el capítulo 25, versículos 34 al 40, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Dice, estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos en esas condiciones? Estoy achicando el texto. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, el pasaje, a mí lo hicisteis. Si se lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí, le dijo el Señor. Y para cómo dice este pasaje ahora, ministrando estos al Señor. ¿Qué eran ellos? Dice, profetas y maestros. En la congregación predicaban y enseñaban. ¿A quién le predicaban y le enseñaban? A la iglesia. Estaban predicando a la iglesia, estaban enseñando a la iglesia. Sin embargo, dice el texto, ¿ministrando a quién? Al Señor. Porque ministrando a la iglesia, predicando a la iglesia, enseñando a la iglesia, ¿a quién estaban sirviendo?
al Señor. Ese es el pasaje. Realmente. En otras palabras, cuando usted está sirviendo a la iglesia, está sirviendo al Señor Jesucristo. Porque la iglesia es de Él. Y hay una identificación plena, absoluta, entre su iglesia y Él. Un día el Señor nos va a decir, tú sabes que tuve hambre y me diste de comer, y eso nos va a asombrar. Señor, pero ¿cómo tú vas a decir que tú tuviste hambre y yo te di de comer? ¿Tú recuerdas el día que le llevaste el plato de sopa al hermano fulano o a la hermana mengana? ¿Me lo diste a mí? ¿Y recuerdas cuando tú fuiste al hospital a visitar al hermano fulano? Me estaba visitando a mí. Y cuando supiste que no sé quién estaba enfermo, un hermano de la congregación, y fuiste a su casa y le visitaste, me estabas visitando a mí. Y cuando le regalaste la camisa a aquel hermano que le hacía falta, porque no tenía, me la estabas regalando a mí. Porque cuando servimos a la iglesia somos nosotros, estamos sirviendo directamente al Señor Jesucristo. Cuando nuestra perspectiva de servicio es que sirviendo a la iglesia, estamos sirviendo al propio Señor Jesucristo, entonces Él es el centro de nuestro servicio. Y cuando es así, la iglesia llega a gozar de un ambiente espiritual. ¿Cómo cambia la perspectiva nuestra en el servicio? Cuando estamos considerando fundadamente en la palabra de Dios, que cuando estamos sirviendo a algún hermano, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Cómo enriquece eso nuestro pensamiento bíblico, nuestra perspectiva bíblica del servicio realmente? No es que estoy sirviendo al hermano fulano de tal o a la hermana mengana de tal. Estoy sirviendo al Señor Jesucristo cuando le sirvo a Él o cuando le sirvo a ella. Y la tercera condición, la vemos en el versículo 2 mismo, que dice después de esta frase, dice la primera, ministrando estos al Señor. Dice después, y ayunando, ahí lo paramos, y ayunando, y la idea central aquí es, la iglesia llega a gozar de un ambiente espiritual cuando la oración corporativa, y hablo como cuerpo, como iglesia, como congregación, es una práctica habitual. La iglesia llega a gozar de un ambiente espiritual cuando la oración corporativa, cuando nos reunimos a orar como iglesia, es una práctica habitual. Dice este pasaje, ministrando estos al Señor. Da la idea de que lo hacían constantemente, perennemente, todo el tiempo. Pero dice en el mismo sentido, y ayunando. ¿Cómo lo hacían? También frecuentemente. Todo el tiempo lo estaban haciendo. Aquí el término ayunando o ayunar específicamente alude a la acción de dejar de comer. ¿Qué cosa es ayunar? En esencia, ayunar es simplemente dejar de comer. ¿Ok? Pero detrás de esta práctica, lo que el texto sugiere es una vida de oración intensa. En las escrituras es muy común encontrar ahí alineados, vinculados, ligados, la acción de ayunar, ¿con qué cosa? Porque el ayuno no es simplemente dejar de comer. El ayuno es abstenerme de todo lo físico para dedicar ese tiempo a buscar exclusivamente a mi Señor. Eso es lo que es el ayuno, propiamente. Si uno dice voy a ayunar y estoy fregando, pensando que el ayuno bíblico es simplemente dejar de comer, lo que está es dejando de comer, pero no estás ayunando bíblicamente. Cuando usted está ayunando, bíblicamente hablando, es cuando usted no está haciendo nada. Usted se ha abstenido de todo, incluso los alimentos. ¿Para qué? Para buscar al Señor. Para pasar tiempo con el Señor. Para dedicar ese tiempo al Señor. Cuando usted termine ese tiempo, ya sí coma y haga todo lo que sea. Pero básicamente el ayuno es un tiempo en oración exclusivo para el Señor. Y ojo, esto es corporativo, porque lo estaban haciendo todos.
una de las mayores verdades que nosotros podemos atesorar en nuestros corazones es que la oración es vital cuando de servir a Dios se trata. No es saludable, no es recomendable servir a Dios sin vida de oración, sin contacto con el Señor. Alguien aconsejó con mucha razón: asegúrate de no servir a Dios sin Dios. Asegúrate de no servir a Dios sin Dios. Porque ya no sería obra de Dios, sería obra tuya. Incluso un autor dijo que para muchos creyentes Jesús es un extraño, y se refería al poco tiempo que pasan con Él, sobre todo en oración. ¿Cuánto nosotros conocemos al Señor? ¿Saben que en eso consiste? Que nosotros tengamos más o menos confianza en Él. Muchísimas veces somos más dados a buscar otros recursos que buscar al Señor mismo. ¿Por qué razón? Porque no le conocemos tanto. Eso sucede exactamente igual con las personas, con cualquier persona. ¿Confiaríamos en alguien que no conocemos? No. Nosotros necesitamos conocer a alguien. Y sobre la base de ese conocimiento es que fundamentamos nuestra confianza realmente. Incluso cuando vamos a ser intervenidos quirúrgicamente, vamos a estar en las manos de un médico, buscamos una referencia de cuán bueno es ese médico, cuán certero es, cuán eficaz, cuán profesional realmente es en su profesión. Y si alguien nos dice: oye, ese médico es estrella, ese médico no ha fallado nunca, ese médico cada vez que opera a uno lo deja nuevo, ¿cómo va uno a ese médico? Va un poco más confiado. ¿Por qué? Porque tiene una referencia de ese médico. Pero si es alguien que uno no conoce, realmente uno pide referencia. ¿Qué tal es esta persona? Quiero contratarlo, quiero unirme a él para hacer algo. No, es bueno, es estrella, es buen creyente, es excelente hermano y demás. Entonces ya uno va confiado. ¿Por qué? Porque uno tiene referencia. Exactamente pasa lo mismo con el Señor. ¿Por qué en ocasiones cuando estamos ante digamos, la encrucijada, la ocasión de confiar en Dios o no, uno decide no confiar en Dios y confiar más en otras cosas? Porque uno no conoce tanto al Señor. Pero si pasas tiempo con Él todos los días, si la comunión entre Dios y tú es bien estrecha, si todo el tiempo estás hablando con Él, meditas su palabra, llenas tu corazón de su palabra, realmente lo conoces más. Cuando llegue el momento de confiar en Él va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque lo conoces realmente. Porque has pasado tiempo con Él, porque conoces mejor a tu Señor. O sea, así se hace más fácil confiar en Él. Ahora, si bien es cierto que pasar tiempo con Dios a solas es necesario, hacerlo con el resto de la comunidad de fe es tremendamente significativo. Si orar solos es bueno, orar todos juntos es mucho mejor. Supera con creces. ¿Por qué? Fortalece la fe, porque hay un sentido de apoyo mutuo ante las mismas inquietudes. La inquietud, la duda, lo que intranquiliza a uno puede ser lo que intranquilice a todos, o a la mayoría, o a un buen número. La duda de uno puede ser la duda de todos. Lo que haga que uno se debilite puede ser que sea lo que haga que muchos se debiliten. También crea un sentido de pertenencia, porque la oración corporativa fomenta un sentido de comunidad y pertenencia, ayudando a que todos nos sintamos parte de un grupo unido por la misma fe. Todos confiamos en lo mismo, tenemos las mismas verdades en el corazón, estamos habitados por el mismo Espíritu Santo, coincidimos en un montón de cosas que nos unen como hermanos. ¿Pensamos igual en todos los puntos? No. Pero dice la Biblia, todos tenemos un Dios y Padre, que es por todos, y sobre todos, y en todos, una misma fe, un mismo bautismo,
un mismo Señor, un mismo llamado. Son más los aspectos y más poderosos que nos unen que aquellos que nos distinguen realmente. Refuerza el amor fraternal, porque orar corporativamente también es una expresión de amor y preocupación por el bienestar de otros. Y eso fortalece los nexos dentro de la comunidad de creyentes. Nosotros generalmente estamos orando por algo, pero si nos detenemos a ver bien, ese algo siempre incluye a alguien también. Y si ese alguien es un hermano en la fe, estamos sistemáticamente orando los unos por los otros y demás, si lo hacemos juntos, eso crea un vínculo tan estrecho, tan fuerte dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia, que obviamente va a generar un ambiente espiritual muy saludable, muy bueno, consolida el sentido y la seguridad de que el Señor está presente. También, cuando estamos orando, no estamos rezando, estamos hablando deliberadamente con alguien que sabemos que está aquí. Ciertamente, no estamos hablando al aire, no estamos repitiendo frases preelaboradas, no estamos hablando así esotéricamente con una deidad o con una fuerza. Estamos hablando con nuestro Dios, estamos hablando con nuestro Señor, con toda la certeza de que está escuchando lo que le estamos diciendo. Incluso nos ha dado la gracia de que si no sabemos lo que le estamos diciendo, no sabemos lo que estamos pidiendo, dice que el Espíritu Santo simultáneamente al mismo tiempo intercede por nosotros. ¿Cómo? Dice, con gemidos indecibles. ¿Han pensado en eso, mis hermanos? Posiblemente se ha dado muchas veces el caso que hemos estado orando por algo y no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo al Señor. O si es la voluntad de Él o no. Y es grandioso saber, conocer que al mismo tiempo que estamos orando sin tener certeza absoluta de lo que estamos diciendo al Señor, al mismo tiempo, simultáneamente está hablando con Él el Espíritu Santo, al mismo tiempo, intercediendo por nosotros de una manera que nosotros no podemos hacerlo. Miren qué grado de confianza nos da Dios cuando hablamos con Él. La iglesia llega a gozar de un ambiente espiritual cuando la oración corporativa es una práctica habitual. En último lugar, y miren cómo lo enfocamos ahora, la iglesia goza. Fíjense que ahora no digo llega a gozar, lo doy ya como un hecho. La iglesia goza de un ambiente espiritual cuando toda la comunidad de creyentes reconoce el llamado de Dios. La iglesia no llega a gozar, ya goza de un ambiente espiritual cuando toda la comunidad de fe ya reconoce el llamado de Dios. Dice el versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, ahí vemos la pareja, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos, que es la forma de comisionarlos, enviarlos, para que vayan a la labor que los llamó el Señor. Dice, y los despidieron. ¿Quién hizo eso? Solamente los que estaban allí ministrando. Por lo que deja ver el pasaje es toda la comunidad de fe, toda la iglesia, habiendo reconocido el llamado que Dios les estaba haciendo a Bernabé y a Pablo, ¿qué hicieron? Bueno, ayunaron, de nuevo, oraron, les impusieron las manos, los comisionaron y sencillamente los despidieron. Hermanos, vayan en paz. No hay razones para pensar que esto ocurrió ajeno al resto de la iglesia antioqueña. Toda la comunidad de fe allí lo hizo. Como toda la iglesia realmente estuvo consciente, alineada con el Espíritu Santo, de que quien los estaba llamando tenía toda la autoridad para vayan y hagan discípulos. Y así fue como empezó el primer viaje misionero de Pablo. En conclusión, y a manera de resumen, podemos decir que esta
es la verdad central del pasaje. El ambiente espiritual en la iglesia es el más propicio, el mejor para escuchar cuando Dios llama. Ahora, en primer lugar, la iglesia llega a gozar de un ambiente espiritual cuando es nutrida constantemente por la palabra de Dios. En segundo lugar, la iglesia llega a gozar de un ambiente espiritual cuando Jesús es el centro de su servicio. En tercer lugar, la iglesia llega a gozar de un ambiente espiritual cuando la oración corporativa es una práctica habitual. Y en último lugar, ya es evidente que la iglesia goza de un ambiente espiritual cuando toda la comunidad de creyentes reconoce el llamado de Dios. Dios les bendiga mucho, mis hermanos.